Hola chicos, bienvenidos. El tema que vamos a discutir el día de hoy es sobre el manejo y la gestión de residuos. Para los que no me conocen, mi nombre es Sujei Castellanos y soy ingeniero químico. El tema del manejo y gestión de residuos es un tema altamente controversial en la actualidad debido al consumismo. Generalmente los medios de comunicación nos han vendido como tal la idea de que para tener un buen desarrollo exitoso dentro de una sociedad debemos de consumir aquellos productos que pues nos van a dar ese nivel o ese estatus socioeconómico que todos anhelamos. Sin embargo, generalmente nunca nos ponemos a pensar sobre el impacto que tienen toda esa cantidad de productos que adquirimos, que utilizamos y que después desechamos sobre el medio ambiente. Como tal, aplicando la visión ingenieril desde el punto de vista de manufactura o producción y también como consumidor final de dichos productos, pues tenemos que tener esa capacidad de comenzar a discernir entre si tal o cual producto va a beneficiar a la larga mi situación. Y también, poco a poco, involucrarnos en el concepto de sustentabilidad y denotar que ese consumo, al final de cuentas, va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Yo les he dicho en bastantes ocasiones que no depende de la cantidad de empresas que están contaminando. Depende del comportamiento del consumo de los usuarios. Es decir, si los usuarios se van enfocando cada vez al consumo de productos que respalden un proceso sustentable, entonces es ahí donde vamos a empezar a denotar un cambio. Mientras el consumidor se vaya a inclinar sobre aquellos productos que no tienen respaldo en sustentabilidad, bueno, los empresarios se van a seguir orillando a generar productos que dañen el medio ambiente a la larga. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es un residuo sólido. Se define un residuo sólido o se incluyen todos los materiales sólidos desechados de actividades municipales, industriales y agrícolas. Es decir, cualquier tipo de producto que quede como restante después de haber obtenido un producto final. La caracterización de los residuos sólidos o desechos sólidos es difícil a causa de la diversidad de sus componentes, muchos de los cuales no se deberían desperdiciar. ¿A qué se refiere con caracterizar un residuo sólido? Se refiere a separarlo de acuerdo a sus características. En general, los productos o la basura de las actividades municipales queda como tal, y más en países como México, que no tenemos esa cultura de separar, que está muy encaminada, muy de la mano con el proceso de recolección y las actividades o lineamientos municipales. Mientras no existan lineamientos que nos obliguen a separar la basura, pues entonces como tal, como consumidores o como población en general, no vamos a hacer caso de separar la basura, porque no tiene un objetivo final muy claro, separarla en este aspecto. Sin embargo, en otros países que ya han desarrollado esos buenos sistemas de recolección, pero también excelentes sistemas de separación, se da la oportunidad de reutilizar cualquier tipo de residuo que el consumidor haya desechado como tal. Y es ahí donde entra el siguiente diagrama o esquema, que se trata sobre los objetivos de la administración de los residuos. Es decir, cómo, utilizando una visión ingenieril como ingenieros químicos, tenemos que poco a poco ir aprendiendo a controlar la producción de residuos sólidos, a recolectarla, a procesarlos, a utilizarlos y, si es posible, darles una eliminación o un confinamiento final a todos aquellos residuos que no se pudieron haber reutilizado. Estos objetivos en la administración de residuos quedan bastante claros si, como les repito, existe una normatividad que los respalde, pero como población debemos de empezar a cambiar nuestra cultura medioambiental. La jerarquía de prácticas de administración de residuos fue un documento que se publicó en 1989 por la Environmental Protection Agency, la EPA, en Estados Unidos, que es la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Optó por una jerarquía de prácticas para administrar los residuos, pero
que estaba 100% enfocada a las comunidades. Es decir, no es estos lineamientos no pueden aplicarse de igual forma para una familia, por ejemplo, que vive en la ciudad o para una familia que vive en el campo. ¿Por qué? Porque entre esos tipos de lineamientos o en esa jerarquía de prácticas se encontraba la reducción en la fuente y ellos proponían estercolar la tierra con residuos de traspatio. Eso significa que aquellos residuos orgánicos que la familia vaya produciendo, pues las lleven al patio trasero de su casa y empiecen a generar una especie de composta. Sin embargo, como les repito, pues aquellas familias que viven en las ciudades, que viven en departamentos o en casas que no tienen un patio donde realizar esta práctica, pues entonces estos lineamientos no eran aplicables. También dentro de esa jerarquía se encontraba el reciclaje de materiales, la combustión de los mismos o su destino final en rellenos de tierras. Aquí hay un punto bastante controversial que es la combustión. Si estamos enfocando que estos residuos a la larga no afecten como tal el medio ambiente, muchos de ustedes se preguntarán, pues al quemarlos o a someterse a un proceso de combustión, pues entonces vamos a contaminar más. Bueno, quiero aclarar una situación. Si esta incineración o esa combustión o quema de residuos sólidos se realiza de forma controlada, en aparatos que controlen las emisiones de CO2 o de todos aquellos componentes que se van generando como productos de la combustión, si se realiza en aparatos de forma controlada, no vamos a contaminar más el planeta. ¿Por qué? Tenemos que tener claro ciertos puntos. El CO2 no es malo. El CO2 es un gas que producimos de forma natural, incluso con la combustión no espontánea de nuestra respiración. Todos los seres vivos, los animales, por ejemplo, también van a producir el CO2. Lo que es malo con respecto al CO2 es el exceso de CO2 producido. Y si queremos conocer más a fondo sobre el tema, nos vamos a dar cuenta que no somos la principal fuente de CO2 que se va generando en el planeta. Pero poco a poco, si se introducen más al tema, van a poder verificar que hay gases incluso más dañinos que contribuyen a los gases de efecto invernadero y en general al calentamiento global del planeta. Los rellenos de tierras se utilizan principalmente para darle una disposición final a dichos residuos. Esto significa que los rellenos de tierras deben de estar bien planeados, ejecutados y construidos y también bien administrados. ¿Para qué? Para que luego no exista escorrentía y se vaya a dañar, por ejemplo, las aguas del subsuelo. El objetivo de esta serie de pasos o de esta serie de prácticas es tener una buena administración de residuos sólidos municipales, que son los que se generan principalmente por las actividades diarias de nuestra sociedad o de nuestras familias. Los residuos sólidos municipales son aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados porque no se van a utilizar. Entre ellos se encuentra la basura, que va a estar bien identificada o bien definida como residuos putrescibles. También encontramos los residuos especiales, que son todos aquellos residuos que se generan especialmente por industrias específicas. Aquí tenemos las cenizas de plantas generadoras de electricidad, los lodos de plantas de tratamiento de aguas, excreta de animales, residuos de minería, etc. Tales residuos son tan especiales como la industria lo sea, y todos nos hemos dado cuenta, y más si somos de distintas partes de nuestro país, que las actividades principales en cada municipio van variando de población en población. Y es por eso que tenemos que ser conscientes que cada tipo de residuo debe de tener una disposición final diferente. También vamos a poder encontrar los desechos, que se clasifican mejor como residuos no putrescibles. Esta diferenciación me va a ayudar a poder caracterizar de forma correcta o separar de forma correcta los residuos sólidos municipales. Entre la basura, pues encontramos todos aquellos elementos biodegradables como los residuos de alimentos. Y dentro de los desechos, pues vamos a poder encontrar aquellos residuos no putrescibles que son combustibles, es decir, que se pueden quemar, que pueden producir calor o energía, como el papel, el plástico o los textiles, y aquellos desechos no
combustibles, es decir, aquellos residuos de vidrio, por ejemplo, aquellos residuos de construcción como son aquellos materiales cerámicos, pedazos de ladrillo, pedazos de piso, todos estos materiales que como tal sí pueden absorber la energía, pero no queman, no arden, no producen CO2 cuando están en contacto con el calor. Como les había comentado, entonces estos residuos especiales pues van a variar de población en población y su disposición final y el tratamiento que se le dé antes de la disposición final va a variar. Así que les invito a que vayan identificando en su comunidad aquellos problemas ambientales que detecten, especialmente en el ámbito de los residuos sólidos, para que así busquen la mejor forma de darle tratamiento y disposición final a dichos residuos. Recuerden que tienen que ir poco a poco aumentando su visión ingenieril de todos los productos o desechos que los rodean. Acá tenemos como tal un gráfico que nos habla sobre los cambios de generación de residuos con respecto al tiempo. De este gráfico se lo obtuve de un documento que genera la Semarnat de forma anual, pero el más reciente que pude encontrar fue sobre este archivo que fue publicado en el 2015, pero que obviamente nos habla de información pasada. Les repito, actualmente no pude encontrar ningún tipo de información más actualizada con respecto al 2020 o años anteriores. Sin embargo, el objetivo de este gráfico es el mismo, es identificar o que aprendamos a identificar todos aquellos componentes que se van cambiando con respecto al tiempo. Miren, en el eje X podemos observar años, es decir, desde el 2003 hasta el 2015. Luego tenemos dos ejes. Primero tenemos que identificar qué se está graficando. Se está graficando el gasto final privado, el Producto Interno Bruto y la generación de residuos sólidos. En el gráfico del eje Y, pero del lado izquierdo, vemos que está graficada una escala del gasto del consumo final privado y el Producto Interno Bruto en billones de pesos. Es decir, que a este gráfico del lado izquierdo nos vamos a enfocar con el gasto final privado que corresponde a esta gráfica y al Producto Interno Bruto que corresponde a la gráfica en tinto. Ahora, del lado derecho se está graficando la generación de residuos sólidos urbanos en millones de toneladas, que es el gráfico en verde olivo. Hay que analizar algo. Si el gráfico en gris y el gráfico en tinto estamos haciendo referencia a billones de pesos, entonces tenemos que observar la tendencia. Las tres gráficas tienen una tendencia a aumentar con respecto al tiempo, pero si analizamos específicamente el Producto Interno Bruto y el gasto final privado, ¿a qué se hace referencia con el gasto final privado? Bueno, es a la cantidad de dinero que las familias utilizan para satisfacer sus necesidades, ya sea que gasten su dinero en electricidad, en ropa, en alimentos, en viajes, al final necesidades que las familias van generando, ¿no? Sin embargo, quiero que observen que entre mayor riqueza tenga el país, es decir, el Producto Interno Bruto, pues las familias van a tender a querer mejorar su nivel de vida con respecto a la cantidad de ingresos que van adquiriendo, y es decir, van a gastar más, es decir, va a generarse mayor consumismo. También vamos a relacionar del lado derecho los millones de toneladas que se están produciendo gracias a dicho consumismo. No está mal consumir, lo que está mal es que consumamos productos que van a generar un impacto en la sociedad, ¿no? O en el medio ambiente. Quiero que conozcan que a final de cuentas, si analizamos los residuos sólidos urbanos que se produjeron a 2015 y los residuos sólidos urbanos que fueron, que en este punto, en el 2015, fueron aproximadamente 45 millones de toneladas. Y si observamos en el 2003, son aproximadamente 35 millones de toneladas de residuos. No quiero que lo veamos en este sentido como toda la cantidad de basura generada, sino como toda la cantidad de residuos que no aprovechamos. Es decir, todos estos residuos se pueden volver a reutilizar y puedes generar productos que sean más sustentables en tu día a día. También podemos observar en este gráfico del 2017
¿Cuáles son los estados de la República Mexicana que generan mayor cantidad de residuos sólidos urbanos? Están graficados de acuerdo a los miles de toneladas que se producen. Quiero que observen que Jalisco, Nuevo León, Veracruz, por ejemplo, la Ciudad de México, todos aquellos estados de la República donde hay mayor capacidad económica, donde hay mayor cantidad de empresas, son donde se generan mayor cantidad de residuos sólidos municipales. Pero también en estos estados de la República están ubicada la mayor cantidad de la población del país. Sin embargo, el Estado de México es el único estado de la República que genera mayor cantidad de residuos municipales. Esto debido a todos los factores que les mencioné, porque existe mayor cantidad de industrias o de empresas, pero también porque existe o está confinada la mayor cantidad de la población de nuestro país. Les repito, no hay que verlo como datos alarmantes, hay que verlo como oportunidades para poder generar riqueza a partir de los residuos. Entre las características de los residuos sólidos municipales podemos encontrar su composición, su densidad y su contenido de energía. Su composición, podemos encontrar variaciones en cuanto a cantidad de la mezcla de distintos materiales. Su densidad varía de acuerdo al grado de compactación. No sé si algunos de ustedes han visto cuando van en las carreteras, pues estos camiones de carga donde están transportando ahora sí que cubos de residuos generalmente bien compactados. Esta compactación pues va a depender de la máquina como tal que generó esa presión para compactar los residuos. El contenido de energía dice que los residuos sólidos municipales contienen alrededor del 50% de materia volátil. Debido a esto suelen quemarse para deshacerse de ellos y en ocasiones se utilizan como fuente de energía. Cabe señalar que cuando esta quema se realiza de forma controlada, pues entonces estamos generando energía y los gases se pueden confinar o se pueden purificar antes de su liberación, tal como lo hacen los convertidores catalíticos en los coches. Ahora bien, si este contenido energético se aprovecha, pues entonces también vamos a poder utilizarlo en nuestros hogares, por ejemplo. Tenemos este gráfico que nos habla sobre la composición de los residuos sólidos urbanos en México, es decir, que esta clasificación o esta caracterización la podemos dividir entre textiles, papel, cartón y otros productos, otros tipos de basura, residuos de comida, jardines y materiales orgánicos similares. Aquí se incluye, por ejemplo, la excreta de animales, que es un área de oportunidad impresionante para generar biogás dentro de nuestro país. También tenemos que podemos encontrar materiales no ferrosos, materiales ferrosos, aluminio, vidrio y plásticos. Estas caracterizaciones o esta subdivisión son todas las áreas de oportunidad que se pueden generar después de una buena recolecta y aparte separación de residuos. Es importante considerarlo como áreas de oportunidad. También podemos observar que dentro de dicha clasificación los más valorizables, es decir, los que me van a generar mayor reuso y reutilidad, son por ejemplo el papel y el cartón con un 32% de generación de riqueza, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el PET, también tenemos, por ejemplo, algunos tipos de plásticos y el vidrio. Principalmente, estos son los tipos de recolección y los tipos de materiales que se pueden reutilizar en nuevos productos que lleven ya como tal una etiqueta más sustentable, es decir, que no utilicen materia prima 100% pura, sino que utilizan un cierto porcentaje de materiales reutilizados. Podemos realizar cierto tipo de cálculos dentro de este tema y uno de los ejemplos dice como sigue. Dice que con base en los siguientes valores determina el porcentaje en peso del contenido de humedad de cada uno de los componentes. Si el contenido de humedad de la muestra y la densidad de la muestra, si el volumen total fue de 3.81 metros cúbicos. Podemos observar esta tabla donde se van a clasificar componentes. Esta muestra de 3.81 metros cúbicos va a contener papel, residuos de alimentos, metales, vidrios, cenizas y escombros. Se fueron clasificando y se pesaron de forma individual. También, después de un proceso de secado, se encontró que la humedad que tenían dichas muestras era 3.2 kilogramos por cada 45 kilogramos de papel, por ejemplo,
y así sucesivamente. Vamos a proceder a resolver este ejercicio de la siguiente forma. En primer lugar, me piden el porcentaje en peso del contenido de humedad. Para conocer el contenido de humedad de cada una de los componentes de dicha muestra, bueno, voy a aplicar el siguiente cálculo. El porcentaje de humedad del papel, por ejemplo, va a ser igual a los kilos de agua o de humedad encontrado en la muestra dividido entre el peso total de la muestra y multiplicado por 100%. En este caso me da que el contenido de humedad en el papel fue de 7.11%. Y así sucesivamente lo vamos a realizar para cada uno de los componentes de la muestra. El porcentaje de humedad de los residuos de alimentos fue igual a dividir la masa de humedad entre la masa total de la muestra y multiplicarlo por 100. También vamos a poder encontrar el contenido de humedad de la muestra completa. Para ello, el porcentaje de humedad va a seguir esta estructura. Es decir, voy a sumar toda la humedad generada o encontrada en todos los componentes, es decir, voy a sumar todos los pesos de la columna de humedad en la tabla y lo voy a dividir entre la suma de todos los pesos de la columna de pesos de las muestras. Es decir, que en este caso obtuve 22.9 kilogramos de humedad dividido entre el peso total de la muestra, que en este caso fue 215 kilogramos. Efectúo la división y lo multiplico por 100 y me da 10.65%. O sea que en general esta muestra de residuos contenía 10.65% de humedad, es decir, 10.65 kilogramos de agua por cada 100 kilogramos de muestra. También para calcular la densidad de la muestra, pues entonces simplemente voy a dividir. Recordar primero que la densidad es igual a la masa entre el volumen, por lo tanto voy a dividir el peso total de la muestra entre el volumen total que me da el problema o de que fue compactado como tal esa muestra de residuos y obtuve una densidad de 56.43 kilogramos por cada metro cúbico. Eso es, este es el tipo de procedimiento que se realiza para resolver ejercicios que involucren humedad. También vamos a poder encontrar ejemplos como sigue. Si el contenido de energía típico de materiales combustibles es el siguiente, determina el contenido de energía de una muestra de 240 kilogramos de residuos sólidos municipales, que contiene 50% de papel, 30% de materia orgánica y 20% de material no combustible. En este caso me proporcionan una tabla donde me enlistan los materiales como por ejemplo el papel, la materia orgánica, los plásticos o los lodos de aguas negras y el contenido energético medido en kilojoules por cada kilogramo de muestra que contiene cada uno de esos componentes. Para resolver este ejercicio se realiza el siguiente procedimiento. En este caso sabemos que la muestra total es de 240 kilogramos, pero está formada 50% por papel, 30% por materia orgánica y 20% por material no combustible. Primero debemos de conocer qué cantidad de esos 240 kilogramos corresponde a cada tipo de componente. Para ello se multiplica los 240 kilogramos por 0.5, haciendo referencia a, en este caso, a 120 kilogramos de papel. Y después, por medio de un pequeño análisis dimensional, vamos a utilizar el valor que me daba en la tabla de 16.300 kilojoules por kilogramo para poder encontrar o unificar kilogramo de papel con kilogramo de papel y encontrar el contenido energético de esos 120 kilogramos de papel. Vamos a efectuar el mismo procedimiento para la materia orgánica, donde aprovechamos el valor que la tabla nos proporciona y también quiero que hagamos una aclaración. Si me dice que esos 250 kilogramos, el 20% era material no combustible, significa que no va a arder. Como tal, les había mencionado que los tipos de materiales no combustibles son como por ejemplo aquellos materiales cerámicos como residuos de piso, residuos de ladrillos o piedras como tal. Y si como tal es no combustible, pues no va a generar contenido energético al momento de que esté en contacto con una fuente de calor. Así pues, para poder encontrar de forma global el contenido energético de esa muestra,
Una vez que se efectuaron estos procedimientos individuales, voy a proceder a realizar la suma de toda esa cantidad o de todas esas energías encontradas después de la quema, y voy a encontrar que en esos 240 kilogramos existían 2.373.600 kilojoules de energía. También tenemos que realizar ciertas consideraciones para la administración de residuos sólidos, entre ellos temas tan importantes como la protección a la salud pública y el ambiente, la reducción de las fuentes, es decir, que tenemos que empezar a reducir los residuos desde el consumidor o desde los procesos industriales que requieran una mejor optimización, incluso aprovechar dichos residuos para volverlos a involucrar desde las primeras etapas de la producción. También involucrarnos en temas tan importantes como el reciclaje y la recuperación de energía, que, como ya les había comentado, quemar los residuos no es malo. Lo que es malo es quemarlos de forma descontrolada, tal como a veces queman los campos de cultivo y no están aprovechando todo ese contenido energético para que las personas lo aprovechemos, sino que simplemente tanto la quema, la energía se está liberando y los gases que se están produciendo van directamente a la atmósfera. Para proteger a la salud pública y el ambiente, pues se recomienda el uso de recipientes bien cerrados para residuos orgánicos, la compactación de los residuos para evitar el acceso a insectos y roedores y que después estos se propaguen y generen enfermedades, su procesamiento antes de 2 días, antes de que esas larvas de las moscas que fueron depositadas en la basura pues empiecen a generar estos olores putrefactos o empiecen a generar pues más insectos. También se recomienda el desmenuzamiento de los residuos para favorecer la descomposición aerobia, lo cual es un proceso productor de calor y por tanto un poco atractivo para insectos y bichos. Con respecto a la reducción en las fuentes, se recomienda la adopción de estándares industriales para la manufactura y el empaquetado de los productos con un menor número de materiales, la aprobación de leyes que reduzcan al mínimo el uso de materiales vírgenes en productos de consumo y la adopción por parte de las comunidades de tarifas de servicios para administrar los residuos, sancionando a quienes excedan los límites máximos permisibles. El reciclaje radica en la búsqueda de mercados para los materiales como el aluminio, el papel y cartón, el vidrio, los plásticos y los materiales ferrosos. Entonces, el reciclaje, aparte de ser una buena acción para el medio ambiente, también va a generar fuentes de empleo y va a generar riqueza para las personas que desarrollen estas actividades. La recuperación de energía, que es un tema muy emblemático, radica en utilizar 2 formas para utilizar la energía de los residuos. La primera es emplearlos como material combustible en incineradores para recuperar dicha energía y utilizar dicha energía en los procesos industriales que así lo requieran, o también recuperarlos para reutilizarlos, es decir, los residuos ferrosos, el aluminio y el vidrio son los principales materiales que pueden aprovecharse y que incluso pueden ser 100% reciclados sin la necesidad de mezcla de materias vírgenes. La tarea en este caso, en este tema, va a consistir en investigar de forma general un proceso de reciclaje que más te interese en la actualidad. Lo puedes investigar de forma breve, puedes realizar un diagrama de flujo, un esquema, tal cual a ti te interese. También vas a echar una vista a la norma oficial mexicana 052 Semarnat 2015 y vas a definir las siguientes palabras como son CRETIF, CRIT y extracto PECT. También vas a definir de forma individual el término de toxicidad, toxicidad ambiental, toxicidad aguda y toxicidad crónica. Todo esto basándote en la norma 052 Semarnat 2005. Las referencias que se utilizaron para este proyecto o este video están enlistadas a continuación y recuerden pues empezar a tener una mayor concientización con respecto a el uso de residuos, la generación de residuos y principalmente con el consumismo. Nos vemos en próximos videos. Bye.